Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos cuentos gatificados. El cuento de hoy es El Ruiseñor, espero sea de su agrado. En China, hace muchos años, vivía un emperador que tenía un hermoso palacio. El palacio era grande y brillante, lleno de jardines con las flores más bonitas y árboles altos y antiguos. En el bosque cercano al palacio vivía un ruiseñor. Este pájaro pequeño y gris no parecía especial, pero su canto era tan hermoso que todos los que lo escuchaban quedaban maravillados. Los pescadores que vivían cerca del palacio decían que el canto del ruiseñor era tan bonito que, al escucharlo, olvidaban sus trabajos y se sentían felices. A menudo, se sentaban a escuchar el canto del ruiseñor hasta que la luna aparecía en el cielo. Un día, el emperador recibió un libro como regalo. Este libro era muy especial, pues hablaba sobre las maravillas de su palacio y su jardín. Cuando el emperador leyó el libro, se sintió muy orgulloso de su hermoso palacio, pero hubo algo que lo sorprendió. El libro mencionaba al pequeño ruiseñor que vivía en su jardín y cómo su canto era tan hermoso que incluso los extranjeros venían a escucharlo. ¿Qué es esto?, preguntó el emperador. Nunca he oído hablar de este ruiseñor. ¿Por qué nadie me ha dicho nada sobre él? El emperador llamó a su primer ministro y le preguntó sobre el ruiseñor. El primer ministro, que nunca había oído hablar del pájaro, se sintió avergonzado y dijo: «No sé nada sobre ese ruiseñor, pero me aseguraré de encontrarlo». El primer ministro llamó a todos los cortesanos y les ordenó que encontraran al ruiseñor. Todos comenzaron a buscar por el jardín y el bosque, pero ninguno de ellos había visto al pájaro antes. Buscaron y buscaron, pero no encontraron nada. Finalmente, uno de los sirvientes más humildes del palacio dijo: «Yo sé dónde encontrar al ruiseñor. A menudo escucho su hermoso canto cuando voy a la cocina a trabajar». El primer ministro se sintió aliviado y ordenó al sirviente que los llevara al lugar donde vivía el ruiseñor. El sirviente los condujo a una pequeña colina en el bosque y les mostró el árbol donde el ruiseñor solía cantar. El primer ministro, junto con los otros cortesanos, se quedaron esperando y, pronto, escucharon el hermoso canto del ruiseñor. Era tan melodioso y puro que todos se sintieron conmovidos. El primer ministro dijo: «Querido ruiseñor, el emperador desea escuchar tu canto, te pedimos que vengas con nosotros al palacio». El ruiseñor, que era un pájaro muy modesto, dijo: «Cantaré con mucho gusto para el emperador». El ruiseñor voló con los cortesanos hasta el palacio. Cuando llegaron, el emperador ya estaba esperando en su trono, rodeado de toda su corte. El ruiseñor se posó en una rama dorada que habían preparado para él y comenzó a cantar. El canto del ruiseñor era tan hermoso que el emperador se emocionó hasta las lágrimas. Nunca había escuchado algo tan bello en toda su vida. Después de que el ruiseñor terminó de cantar, el emperador dijo: «Querido ruiseñor, tu canto es maravilloso. Quiero recompensarte por traer tanta alegría a mi corazón. Te ofrezco un lugar permanente en mi palacio, donde serás bien cuidado y siempre tendrás lo que necesites». El ruiseñor, aunque halagado, respondió: «Gracias, Majestad, me honra mucho su oferta, pero soy un pájaro libre y prefiero vivir en el bosque. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a venir y cantar para usted cuando me lo pida». El emperador, aunque un poco decepcionado, respetó el deseo del ruiseñor, pero para asegurarse de que siempre pudiera escuchar su canto, ordenó que el ruiseñor recibiera una jaula dorada y que un grupo de sirvientes se asegurara de que estuviera bien alimentado y cuidado. El ruiseñor vivió en la jaula dorada y cantaba para el emperador todos los días. Todos en la corte amaban su canto, y los extranjeros que venían al palacio quedaban maravillados por su melodía. Sin embargo, el ruiseñor echaba de menos la libertad de volar por el bosque y cantar bajo el cielo abierto. Un día, el emperador recibió otro regalo. Esta vez, era un ruiseñor mecánico. Este ruiseñor estaba hecho de oro y piedras preciosas, y era tan hermoso que brillaba bajo la luz del sol. Además, podía cantar, y su canto era una imitación del canto del ruiseñor real. El emperador estaba encantado con el ruiseñor mecánico. Ordenó que el ruiseñor mecánico y el ruiseñor real cantaran juntos. Sin embargo, el canto del ruiseñor mecánico no era tan melodioso ni tan conmovedor como el del ruiseñor real.
pero el emperador estaba tan fascinado con el brillo y la perfección del ruiseñor mecánico que decidió que este sería el nuevo tesoro de su corte. El ruiseñor real, sintiéndose triste y no deseado, pidió al emperador que lo dejara volver al bosque. El emperador, ocupado con su nuevo ruiseñor mecánico, accedió sin pensarlo mucho. El ruiseñor real voló de vuelta a su hogar en el bosque, feliz de ser libre nuevamente. El tiempo pasó y el ruiseñor mecánico se convirtió en el centro de atención del palacio. Cantaba siempre que el emperador lo deseaba y todos en la corte lo admiraban. Pero, un día, el ruiseñor mecánico dejó de funcionar. No importaba cuánto intentaran arreglarlo, el ruiseñor mecánico ya no podía cantar. Sus mecanismos estaban desgastados y rotos. El emperador se sintió desolado, había perdido el hermoso canto del ruiseñor real, y ahora también el del ruiseñor mecánico. En su desesperación, enfermó gravemente y se quedó en su cama, sin poder hacer nada. Mientras el emperador yacía en su lecho de muerte, rodeado de sus médicos y cortesanos, sintió una profunda tristeza. Deseaba escuchar una vez más el canto del ruiseñor real. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba el ruiseñor, pues había regresado al bosque hace mucho tiempo. Una noche, cuando el emperador estaba más débil que nunca, escuchó un canto melodioso. Era un canto que reconocía al instante. El ruiseñor había oído hablar de la enfermedad del emperador y había volado de vuelta al palacio para cantar para él una vez más. El canto del ruiseñor llenó la habitación con su melodía pura y hermosa. Al escucharlo, el emperador sintió como su corazón se llenaba de alegría y esperanza. Poco a poco, su salud comenzó a mejorar. Cada día, el ruiseñor venía y cantaba para el emperador, y con cada canto, el emperador recuperaba un poco más de su fuerza. El emperador, agradecido por la bondad del ruiseñor, prometió que nunca más lo encerraría en una jaula. A partir de ese momento, el ruiseñor fue libre de venir y cantar cuando quisiera. El emperador, ahora más sabio, siempre recordaba que no se puede encerrar la verdadera belleza y que el valor de la libertad es incomparable. El ruiseñor, feliz de ser libre y de poder ayudar a su amigo, continuó cantando, llenando el palacio y el bosque con su maravillosa melodía. Y así, en un rincón del vasto imperio de China, un emperador y un ruiseñor vivieron en paz, recordándonos que la verdadera belleza reside en la libertad y en el corazón generoso de aquellos que saben dar sin esperar nada a cambio. Muchas gracias por tu visita. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.